Pues sale, buenas noches nuevamente. Voy a compartir la pantalla para poder iniciar. ¿Ya ves la pantalla, Michelle? Sí, sí la veo. Ok. Entonces, la vez pasada, ¿te acuerdas que habíamos comenzado a hablar ya de psicología educativa? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, creo que sí tocamos esos temas. Sí, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que... Como que era primo hermano de la carrera. Ajá, exactamente, y que no, o más bien siempre pensamos que muchas veces como, ay, vete con el psicólogo si tienes a lo mejor un problema y si estás llorando, ¿no? Y mencionamos que la psicología educativa abarca varios contextos conductuales con respecto a la situación educativa, porque si tú no tienes una buena estabilidad sentimental, emocional en la conducta, pues no va a ser tan eficiente tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que ahí también entra la cuestión de psicología. Mencionábamos que a veces hay mucho debate en estas situaciones porque son dos áreas, psicología y pedagogía, que van de la mano, como decíamos, son primas, parientes, hermanas, tienen bastante similitud, pero aquí sí hay que establecer muy firme el contexto, ¿no? Porque hasta los psicólogos te dicen, es que hay psicología educativa, ¿no? En donde te enseñan técnicas y herramientas, sí, pero no deja de ser una cuestión base, la cuestión innata, lo medular, la pedagogía. Incluso mencionamos la clase pasada que contratan a más pedagogos, a más licenciados en ciencias de la educación, en primarias, en preescolar, que a psicólogos, porque cada quien su área, así sea psicología educativa, la psicología como base es de manera conductual. No es su base, no es su objetivo primario, no es su naturaleza el aprendizaje. Esa es la pedagogía. Es como si nosotros nos dijeran, ¿no? Ay, pues también la pedagogía se mete en la psicología y está la psicopedagogía y un pedagogo quisiera ser la de psicólogo, enseguida un psicólogo saltaría y no, 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 porque eso es de la conducta. Pues igual los pedagogos y los licenciados en ciencias de la educación, cada quien su área, ¿no? Pero esto no quiere de alguna manera vislumbrar como que estamos peleados o no debería existir la psicología en la cuestión educativa. No, no, no. También, incluso hay una situación que se llama psicología hospitalaria. Esto existe mucho en la Ciudad de México o en hospitales grandes de otros países, como Londres, Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Existe lo que es la pedagogía hospitalaria. Cuando un niño, cuando un infante tiene a lo mejor una enfermedad grave, tiene una enfermedad terminal y la personita, el niño, se la tiene que vivir en el hospital, entonces ahí se puede triangular el pediatra, el psicólogo infantil y el pedagogo, entre otras. Pues el pediatra, obviamente, su situación de salud, el psicólogo, la situación conductual y emocional del niño que va a estar mucho tiempo enclaustrado en el hospital para que entienda su situación con respecto a la enfermedad, la vaya entendiendo, la vaya canalizando, la vaya aceptando, se vaya adaptando y en cuestión emocional y sentimental, y el pedagogo, que por eso es la pedagogía hospitalaria, en su proceso de enseñanza-aprendizaje con ese niño que va a estar ahí internado en ese hospital y de todas maneras tiene que seguir su proceso de académico, de enseñanza. Entonces se puede realizar esa triangulación, esa triada, cada quien con su respectivo objetivo. ¿Sí sabías esto tú, Michelle?
No, no sabía. Lo que sí sabía o me llegaron a comentar es que, por ejemplo, en las cárceles también estaba eso, ¿no? De psicólogo, bueno, escucha también de la carrera de psicología educativa Ajá. y que igual a los niños que los hijos de las presas, por decirlo así, Ujú. les dan la educación ahí, pero de lo de los hospitales no sabía. O sea, no, no sabía que había como una perdón, psicología hospitalaria. Sí, de hecho, lo llevan, eh, espérame, como materia en algunas universidades, lo llevan como materia pedagogía hospitalaria porque no son las mismas herramientas, no es el mismo proceso, no es la misma contextualización y de manera también didáctica el que tú le enseñes a un niño de primaria, en su contexto bien de primaria, está en su butaca, está interactuando con los demás, puedes poner cierta dinámicas, tu didáctica a un niño que a lo mejor va a estar, o se la ha pasado, o el doctor ya dijo, ¿saben qué? Se la va a tener que internar 6, 7 meses y el niño va a estar ahí con análisis. Imagínate, por ejemplo, los niños con cáncer, ¿no? Que se la tienen que vivir en el hospital. Entonces, ahí entra porque el hecho de que se la viva en el hospital por su situación de salud no quiere decir que hasta ahí llegaron sus estudios de manera académica, me refiero, y que no va a seguir estudiando el niño, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un pedagogo con la característica de pedagogía hospitalaria. Es como si fuera una clase privada, pero con otro cierto tipo de metodología, vamos a suponer, con ese mismo niño con cáncer, ¿no? Tienes que tener otras dinámicas, otras actividades, otro contexto en la parte educativa y de ahí sus emociones, su conducta en la parte psicológica con el psicólogo. Por eso es que este ejemplo de pedagogía hospitalaria es muy importante porque ahí sí vemos ya precisamente la separación entre psicólogo y pedagogo, porque ahí sí lo separan, ¿no? El psicólogo va a esto y el pedagogo va a esto. Por eso que te mencionaba, si tú lo visualizabas o lo conocías, ¿no? Es muy raro, como te lo menciono. Aquí en México casi no existe, o sea, solo en hospitales muy grandes, como el INER, que es el Instituto Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que es un hospital muy, muy, muy grande. De hecho, es ahí donde también se trataron muchas situaciones del COVID. Este, Ahí sí entra pedagogía hospitalaria, vaya, pero no en todos los hospitales. En el DF yo te puedo decir que sí, hay uno, dos que otros hospitales que tienen pedagogía hospitalaria, la sección también de psicología, y en países pues que tienen ese poder de la división, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, que tienen ese poder de llevar a un pedagogo, de llevar a un psicólogo, estar el especialista médico, el pediatra, ¿no? Pero y es muy bien pagado, pero como hay poco, pues también es muy peleado, ¿no? Pero muy bien pagado y muy, muy satisfactorio. Es como cuando, no sé si a ti te ha pasado, alguno de tus alumnos se enferma y hay un lineamiento en la SEP que te dice que tú puedes ir a darle clase al niño que está mal en su casa. Hay un lineamiento en la SEP que te lo establece. Entonces, es como básicamente eso, ¿no? Como irle a dar clase personalizada al niño porque, pues está enfermo, ¿no? O le pasó algo. Te voy a contar algo. Yo hace ¿qué serán? Unos 2 años, creo. No, unos 3 años. Yo era el maestro de segundo de primaria y tocó que en el día del festival de 10 de mayo, ya ves que luego agarran a los maestros de meseros, ¿no? Entonces, tocó que siempre había una niña que corría mucho y jugaba, pero yo siempre la traía vigilada porque ya sabía cómo era, ¿no? Y a veces hasta por seguridad yo jugaba con ella porque decía, hasta se me va a caer o algo y mejor que yo esté jugando con ella, ¿no? Pero ese día, como yo estaba atendiendo a las mamás, de llevarles que los bocadillos, que esto y el otro, ella empezó a correr en el salón y se cayó. Ya me avisaron, pues cuando yo estaba atendiendo, profe, se cayó, ¿no? Y bueno, para no hacerte el cuento largo,
la niña de segundo año, que era muy delgadita, aparte, muy delgadita, el huesito de aquí, del codo, se lo fracturó en 6. O sea, haz de cuenta, el codito de una niña de segundo año de primaria se lo Pues fracturó en 6. totalmente destrozado. Ajá, pues sí, la niña, ya sabes, los pisos, porque era escuela de gobierno, ¿eh? Entonces ya ves que la escuela de gobierno tiene su piso de cemento así de más duro a más no poder, ¿no? Entonces, su mamá estaba ahí en el festival y pues, digo, haciendo un paréntesis dentro del paréntesis, ¿no? Su mamá obviamente comprendió toda la situación porque todos los maestros, incluyéndome, estaba atendiendo y pues hasta yo, o sea, yo, señora, o sea, discúlpeme, es que, y la señora, no se preocupe, profe, o sea, yo entiendo que no fue su responsabilidad, no estamos en el evento, ya corrió y se cayó y pues yo no le puedo decir nada a usted, ¿no? Entonces ya la llevaron al hospital y todo, en lo que no cicatrizaba, ¿cómo era? Bueno, como que pegaban sus huesitos. Ella iba a estar de 2 a 3 meses en su casa. Entonces, lo que yo hice, que me puse de acuerdo con la señora, es que llevarle sus libros e irle a dar la clase hasta su casa. Y ahí explicarle, pues para que no se perdiera 3 meses, ¿cómo se llama? Pues de académico, ¿no? No había esta cuestión todavía muy sonada del Zoom y de esas cosas si no lo hubiera utilizado, ¿no? Pero hace 3 años no estaba tan detonada la cuestión de videoconferencias Telmex, de Zoom. Google Meet requería mucho, entonces fue mi desplazamiento a irle a dar clases privadas por su situación de salud. ¿Vas a comentar algo, Michelle? No, no. ¿No? Ah, es que vi que desactivaste tu... Bueno, sí, por ejemplo, yo no sabía eso de, bueno, no sé si sigue implementado como eso de la SEP, pero yo no sabía que se podía o teníamos como, no sé si obligación, a lo mejor de ir a darle clases al alumno a su casa en caso de enfermedad. Sí, sí puedes. De hecho, obviamente bueno, obviamente avisar, informar a mi superior, que en ese momento era director, el maestro. Él fue el que me dijo, y sí me dijo, es que en los lineamientos de la SEP está establecido de que tú debes de ir para que la niña no se atrase. Dice, nadie te lo va a prohibir porque la SEP, de hecho, en sus lineamientos lo establece. Entonces, eso me lo explicó a mí el director, ¿no? Entonces, incluso la SEP me iba a avalar porque es deber del docente establecer una educación por alguna enfermedad hacia sus estudiantes. Ahí sí, sin ningún problema. Nadie te va a decir nada, ¿no? Por cualquier situación. Obviamente triangulado, ¿no? Información de la escuela, información con el padre de familia, no vas a llegar como Juan por tu casa, ella vino a dar la clase, no, igual si el padre de familia acepta, que esté informado de dirección, o sea, toda la comunicación bien triangulada, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Entonces sería como un ejemplo de establecer esta situación como una pedagogía hospitalaria, es decir, por alguna emergencia, pues de enfermedad, ¿no? Como un ejemplo. Y de alguna manera, eh, mm, también, si no está el psicólogo, pues obviamente vamos a tener la función precisamente psicológica, ¿no? Como aquí dice en la diapositiva, en esa sintonía de psicología educativa, como la comprensión y el mejoramiento de la educación, es decir, la comprensión de que, como este caso de la niña que te digo, pues se fracturó, tiene una situación médica de salud, pues hay que comprender que la niña no se puede desplazar a la escuela si yo como docente tengo la posibilidad, pues adelante, ¿no? Para una mejora en la educación de quién, pues obviamente del estudiante, ¿no? Porque obviamente también la niña en cuestión emocional, en cuestión de conducta, en cuestión de comportamiento, pues estaba decaída, ¿no? Porque tenía su bracito enyesado, aunque tenía medicina le dolía, estar encerrada en su casa, tiene una cuestión ahí emocional que también obviamente hay que tener un proceso psicológico para a lo mejor restablecer esa línea emocional
o pues alguna situación, ¿no? Entonces, también en toda esta situación psicológica hay teorías, hay modelos como los que vimos primero de Pavlov, de Skinner. Esos son principalmente modelos psicológicos porque son de conducta, acuérdate, castigo, premio, generar, modificar o eliminar una conducta, pero se retoman, claro está, en cuestión pedagógica, porque en el salón de clase, en la educación, en el aula, tú también tienes que tener pues una cuestión conductual para el proceso de aprendizaje. Por eso es que muchas teorías psicológicas también encajan, encuadran, las tomamos, las utilizamos en pedagogía o en cuestión de ciencias de la educación para precisamente llevarla a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Uh-huh. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, por el momento ninguna duda. ¿No? Ok. Entonces, fíjate, deja agarro mi plumoncito virtual. Aquí está. Y pues vamos a ponerle un azulito, ¿no? Que dice que la psicología educativa a lo largo del proceso es aquí lo voy a encerrar, disciplina, es decir, ya es como una sección, una rama de la psicología, que la psicología sí es una ciencia, y de ahí sale una rama como una disciplina que es la psicología, precisamente la psicología educativa, ¿sale? Que obviamente va a tener como objeto de estudio una cuestión en la educación. Y como dice aquí, que la filosofía, la educación y la psicología han influido de manera significativamente, ay, ya lo taché mal, en la historia. Y tú dirás, a ver, ¿por qué? Si estamos hablando de psicología y de educación, ¿qué tiene que ver este aspecto de filosofía? ¿Tú qué crees que tiene que ver este aspecto de filosofía con psicología y educación? ¿Por qué crees que se menciona la filosofía? Porque se hizo como, o sea, lleva años investigándose, comprobándose. Porque lleva años investigando, comprobándose. ¿Qué es la filosofía, Michelle? Como términos, Como, definiciones, no sé cómo explicarlo. como Lo que yo entiendo por términos filosofía. o... ¿Tú te acuerdas más o menos etimológicamente qué significa filosofía? No, 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 la verdad no. ¿No? Filos y gia, como, fíjate, gia, o sea, que termina en IA, IA, filosofía, pedagogía, psicología, sociología, todos los que terminen IA. Esto quiere decir que todos los que terminen en IA es ciencia, estudio o tratado, ¿sale? Todos los que terminen en IA, ciencia, estudio o tratado. Y ya lo divides como los demás, filos o psico, ¿no? De psicología. Filos, estudio o tratado del pensamiento o del conocimiento. Por eso es que la filosofía es el estudio o el tratado del conocimiento o del pensamiento, y la psicología etimológicamente es el estudio y el tratado de la mente, del psico, ¿sale? Si te dejo hablando solo es porque empezó a llover, ¿eh? Pero ahorita si te dejo hablando solo, me pongo en contacto contigo en el WhatsApp, ¿sale? Entonces, los que terminan en IA es el estudio o tratado.
y de ahí ya le agregas los demás etimológicamente, como psico, de la mente, y filos, de cuestión de conocimiento o del pensamiento. ¿Sí, Michelle? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es una cuestión etimológica, ¿no? Estudio o tratado del pensamiento, del conocimiento. Ahora, ya que te dije etimológicamente de filosofía, dime tú, ahora en qué crees que encaje la filosofía con la educación y la psicología. ¿Cómo? Perdón, es que creo que es mi internet, se trabó un poquito. Sí, sí, yo ya te expliqué etimológicamente filosofía. Ahora tú dime, la filosofía, ¿qué tiene que ver con la educación y con la psicología? Con educación y psicología. Ujú. mm, pues sería como, bueno, a todas las une que es una ciencia, que es un estudio para la persona, la enseñanza, Pero, ¿qué tendría que ver? pues que en cuanto a pedagogía, pues tú enseñas. En psicología tienes que aprender a manejar a las personas y como filosofía es como, te da como las armas para, Ok, ¿y con la psicología? con la psicología, pues se puede ayudar en base a las investigaciones que tenemos de ello. Fue más o menos lo que percate. No sé si estoy en lo correcto o me estoy revolviendo. Ok, ahí vamos, como todas se relacionan con algún tipo de conocimiento, de sabiduría, De eh, enseñanza. de la enseñanza, exactamente. ¿Tú sabías, por ejemplo, que de la filosofía salen todas las demás áreas? O sea, de la filosofía sale la psicología, la sociología, pedagogía, lógica, química, biología, todo sale de la filosofía. ¿Tú sabías eso? No lo sabía, pero sí me doy una idea porque, por ejemplo, tan solo cuando hay algún estudio, siempre se refieren al filósofo tal. Claro, Entonces, yo como siento, llevas por ahí una materia, a ver tus materias. Epistemología, bases, fundamentos. No llevas algo así. Tú sabes, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la filosofía con la pedagogía? la filosofía con la pedagogía, Ujú. no, ¿No? A ver, no, voy a hacer mi borrón. ¿O tú sabes quiénes eran los pedagogos en Grecia? no, la verdad es que nunca me he puesto a investigar eso. ¿No? Por ejemplo, igual vamos a dividir, ¿no? Pedagogía, ¿no? Que es la ciencia o estudio o tratado o la conducción del niño, etimológicamente, pedagogía, la conducción del niño. Peda viene, bueno, de manera formal, ¿no? Peda viene de paidos, que son los niños. Y ya lo demás es la guía o la conducción, como estudio o tratado, pero mejor formado, la guía o la conducción del niño. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, fíjate. Ay, no me sale. Googleale, ahorita súper rápido, ¿quiénes eran los pedagogos en la antigua Grecia? ¿Qué es lo que hacían los pedagogos en la antigua Grecia? Y también búscale la definición etimológica de pedagogía.
¿Sí? Mm, me aparece Platón. Ajá. Ay, es que no carga completo. Búscale, tú búscale. Profe, ¿Sí? ¿cuál era el otro concepto que tenía que buscar? Pedagogía de manera etimológica y los pedagogos, ¿qué hacían? En pedagogía me aparece Ujú. que viene del griego y el significado es que pedagogía está relacionada con el arte de la ciencia de enseñar y viene de la palabra antigua pedagogos, paidagogos, Ajá, paidos. Ajá. paidagogos. ¿Y qué significa? Paidagogos, nos dice, el esclavo que traía llevaba a los chicos a la escuela. Ujú. Exactamente. Por ser el que ya de manera etimológica, la conducción del niño y los pedagogos eran los esclavos que en la antigua Grecia pues eran como las nanas de los niños. ¿Sí me explico? Sí, y por ejemplo, en cuanto a los primeros pedagogos, me apareció Aristóteles, Platón, Platón, ujú. este, Sócrates. Entonces, no sé, es como, pues yo creo que se consideraban como tal pedagogos porque enseñaban, ¿no? Por ejemplo, En la antigua Grecia, no. ajá, O sea, en la antigua Grecia, como ahí te lo menciona, que por eso yo quería que tú lo encontraras,
Los pedagogos eran los esclavos que estaban Se al lo lleva. cuidado de los niños, que sí tenían el aspecto de enseñarles. Sí, pero no era su principal función, ¿eh? No era su principal función. Era, o sea, que estuvieran bien, que comieran, los llevaban, los traían, eran como sus niñeras, los pedagogos. Ya después se le fue dando la forma de cuestión científica y educativa, pero al principio no, porque en la antigua Grecia estaban los maestros, vaya, que sí les enseñaban, y aparte el pedagogo del esclavo que iba y viene. ¿Sí me explico? Ah, ok, entonces, ¿por qué se les consideraba como pedagogos a ellos? Ah, porque ellos hablaban precisamente de esa guía y conducción del niño. Llámese guía y conducción en cuestión antaña de cómo dirigirlos en la vida, de cómo dirigirlos en la cuestión educativa del proceso y enseñanza. Y que ellos Ya. hablaban, tocaban esos temas por primera vez. Sí, ¿Sí? Y entonces, déjame comparto otra vez. Aquí ya te encontré lo que te vengo mencionando. Como tú lo encontraste, por eso es que la palabra pedagogía, ahí viene del griego, paido, niños, y guía, más o menos dependiendo de la conducción, niño y, o yo conduzco o conducción, por eso es que la pedagogía etimológicamente es la conducción del niño. ¿Sí estás viendo lo que estoy subrayando, Michelle? Michelle. ya, ya, ¿Sí? ya, ya. Es que se quedó trabada mi pantalla Ah, ok. y decía que estaba cargando y que iba a empezar a compartir pantallas, pero no me aparecía nada. Ah, ya, ok, ok, ok. Bueno, entonces se mencionaba que aquí lo que estoy subrayando dice, la palabra pedagogía viene del griego. La mayor bibliografía te dice paidos. Paidos, niños, y gia, conducción. Por eso es la conducción del niño de manera etimológica, porque está la definición etimológica y la definición como concepto, que ya diría, es la ciencia que estudia, que es muy aparte de la etimológica, pero aquí ya te enseñé la cuestión etimológica de pedagogía y su relación precisamente con la filosofía, que aquí también te tengo, ya te encontré, para que veas que no te cuenteo, este, estas situaciones que yo te vengo mencionando, mira, logos, que por eso te decía que terminan en ia, logos se usa frecuentemente como el sufijo, situación que adquiere de forma gramatical, logía, gia, y aquí te viene biología, geología, filosofía, andragogía, todos los que terminen así, porque ese significado, como aquí dice, estudio, tratado o ciencia. ¿Sale? Estudio, tratado o ciencia. Por eso es que aquí está el sufijo de logía y aquí te vienen muchos. Por eso es que el estudio, tratado o ciencia. ¿Sí ya viste? Sí, ya, ya lo vi ahí en el principio. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas que algo termina así, por eso te decía biología, arqueología, dermatología, tú dices, ah, es un estudio tratado o ciencia, así, pum. Y entonces cuando te pidan una definición, siempre la tienes que tú iniciar. Es el estudio, el tratado o la ciencia que se encarga de, porque ya sabes que si termina en GIA o en IA, es un estudio tratado o ciencia. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, volvemos aquí a la cuestión de filosofía. Si la filosofía es el estudio, el tratado o la ciencia de todo el conocimiento, de la sabiduría, que también se le dice amor a la sabiduría,
Pues precisamente esa sabiduría es conocimiento, es enseñanza, es aprendizaje. Entonces la filosofía se relaciona directamente con la educación, con la psicología, porque es la influencia del conocimiento. Desde que tú te preguntas, ¿por qué el ser humano tiene esta conducta? ¿Por qué el ser humano se comporta así? ¿Por qué el ser humano debe de mantener una conducta con ciertas características? ¿Qué será la conducta? Estás aplicando filosofía, porque te estás cuestionando y vas a adquirir sabiduría, vas a adquirir conocimiento sobre otra ciencia que se llama psicología, pero que como te estás preguntando, vas a agarrar a la filosofía. ¿Sí me explicó? Sí, por eso me decía que todas tienen que ver con la filosofía, todas Es las ramas. exactamente. Todas, todas, porque la filosofía es el origen del conocimiento, de preguntarte, por eso es que muchos le dicen amor a la sabiduría, estudio, tratado de la sabiduría, del conocimiento, porque tú te preguntas, ¿cuántas clases de plantas existen? ¿Por qué las plantas o cómo se alimentarán las plantas? ¿Por qué las plantas existen? Ah, pues la botánica, pero ocupaste primero la filosofía, ¿no? Ay, híjole, ¿cuántas clases de animales marinos El querer existen? saber, ¿Mande? como el querer saber para surgir de una idea. Exactamente. Por eso es que mencionamos que si no existiera la filosofía, muchas ramas, muchas ciencias, muchas disciplinas no existirían. Por eso es que todo se remonta, incluso el derecho, la medicina, la psicología, la sociología, las matemáticas. Siempre vas a encontrar que un filósofo empezó, o uno o varios, empezaron a hablar de esto. Siempre, en todas, no hay ninguna disciplina, ni de hecho moderna, que no, o que te deslindes de la filosofía. No se puede, no hay, como dice el comercial, no hay, no existe, no se puede. La filosofía es todo, en todas las disciplinas, ramas, ciencias, es todo. Incluso en tu vida ocupas filosofía, aunque no lo creas, aunque no te guste, aunque no lo entiendas, en tu vida ocupas filosofía. Tienes un problema X y dices, híjole, pero es que si no lo hubiera hecho, ¿qué sería de mí si no hubiera hecho este paso? Y ya te estás preguntando, ya estás utilizando la filosofía, ya te amolaste, no te puedes deslindar de la filosofía, de ese proceso de razonamiento que utilizas el uso de la razón, de la lógica, de la imaginación, en busca del conocimiento, etcétera, 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 no te puedes deslindar. Uh-huh. Por eso que incluso aquí, saco otra vez mi marcadorcito. Ay. En la misma diapositiva te dice que estamos viendo la psicología educativa, que se remonta a la filosofía griega que tú muy bien encontraste, Aristóteles y Platón, con sus planteamientos o pensamientos de estos dos individuos, ¿no? Hay más, ¿eh? Hay más. También cabe decirte que los más populares o los que se hicieron más populares son Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero hay más, ¿eh? Hay más que hablaron lo mismo de Aristóteles, Platón y Sócrates muchísimo antes, pero Aristóteles, Platón y Sócrates como que lo vinieron a afinar, a dar a conocer más, pero hay más filósofos incluso más antiguos que ellos. ¿Qué pasó, Michi? Que sería también como aterrizar como tal la idea o el planteamiento que ya tenían anteriormente, ¿no? Ujú. Darle una mejor solución. Ajá, como que darle cuerpo y forma, ¿no? Así, pum. Y entonces, pues ya todo el mundo decimos, ah, no, sí, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Porque igual, si quieres la cronología, primero va Sócrates,
Y Sócrates tuvo como alumno a Platón. O sea, Platón fue discípulo de Sócrates. Y entonces, si quieres, por eso digo en cronología, perdón, Sócrates, después Platón y después Aristóteles, que es la cronología. De hecho, si tú quieres un dato también filosófico, tú a lo mejor si has escuchado la palabrita de amor platónico. ¿Sí has escuchado? Sí, Ah, pues es que de alguna manera, como los griegos se metían mucho a esa cuestión sexual, la mayoría de los alumnos varones, tenían un enamoramiento con Platón, pero pues como sabían que no se iban a poder, por eso es precisamente un amor platónico. órale, eso no lo sabía. De ahí viene el amor platónico, porque discípulos hombres, porque antes no estaba la educación obviamente para la mujer, los discípulos hombres tenían ese enamoramiento de su maestro por tanto conocimiento, y entonces se enamoraban, pero sabían que no podía existir dicho enamoramiento, y de ahí viene el amor platónico. Uh-huh. Y de ahí, pues ya viene también Aristóteles, que por ejemplo también en cuestión educativa, Aristóteles es el primero que va ya de una manera muy formal a explicar, a encuadrar las cuestiones de la ética y retoma también situaciones de Sócrates y de Platón de la cuestión de la moralidad, que son dos cosas diferentes, ética y moral. Entonces, desde ellos se empieza a hablar de ética y de moral, ¿no? Incluso hay un apartado, nada más te estoy dando así como que entre paréntesis para que veas desde hace cuánto existen muchos de este tipo de pensamientos, ¿no? Aristóteles no tenía ni microscopio, no tenía el poder tecnológico para hacerlo, pero él, por su deducción lógico y de razonamiento, él dijo, debe de existir por lógica en los seres vivos, en el universo, una partícula indivisible. Ah, muchísimos años después que dicen, ahí está el átomo. Digo, ya lo pudieron dividir, ¿no? Pero muchos años tuvo la terminología, el átomo, de la partícula indivisible. Y retomaban entonces a Aristóteles, que él no tuvo ningún microscopio ni nada, pero por lógica, por un razonamiento, él dijo, debe de existir en todos los seres vivos una partícula indivisible que los forme. Hasta que llega la ciencia, lo comprueba y dice, ah, ahí está el átomo, ¿no? Que bueno, ya lo pudieron dividir, pero de todas maneras existen esas partículas indivisibles, ¿no? Y por cuestión nada más de lógica, de razonamiento, estos filósofos, entre muchos, llegan a esas deducciones. ¿Sí me explico? Sí, Uh-huh. Y también estos personajes tenían esa relación de profesor-alumno con el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ay, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre, perdóname, de cómo, o sea, no había salones, déjame, me tengo que acordar. Las clases que daban ellos eran al aire libre, ellos iban caminando, iban explicando un tema, de repente se sentaban, los alumnos igual se sentaban, los iban siguiendo, les hacían preguntas, iban de un lado al otro, o sea, no estaban encerrados en un salón, en un cuartito, ¿no? Era ese proceso interactivo de ir de un lado al otro, aprender, enseñar, preguntar, pero, ay, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue. Espérame, déjatelo. Te lo busco. ¿Era con qué? Diálogo, a ver, método. Que incluso algunos maestros, pues los seguimos ocupando, ¿no? Ah, aquí está, método de enseñanza de Sócrates.
Mm, de hacer reflexionar, argumentos, ajá. Ah, ya. La mayéutica, ya, la dialéctica no era. Tenían esos tres personajes, en especial Sócrates, su método de enseñanza que era la mayéutica, que era lo que te estoy explicando. O sea, preguntas que analices, hace cuenta como una clase invertida, que lo llamaríamos, pero de desplazarse, no estar en un mismo, ¿cómo se llama? Lugar encerrado o estacado, y ese va y viene de preguntas para ver precisamente si el alumno, pues, ¿cómo se llama? Se aprendió, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer hoy en día? Mira, te pongo aquí, Como mayéutica. una exposición, ¿no? De tú das tu tema y luego preguntas, se vuelve a preguntar Ajá, para que lleguen es- como a una conclusión, para que a todos les quede claro. exactamente. Como aquí dice, la mayéutica, diálogo metódico por el interlocutor, es decir, obviamente el que dirige, hoy en día que lo llamamos docente, para descubrir las verdades por sí mismo. Es decir, vaya, por decir, ¿no? Platón, Sócrates se preguntaba, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué has leído sobre esto? A ver, dime tal autor, ¿qué dice? O sea, él más que nada te preguntaba para que tú sacaras las respuestas y en un lugar, como te digo, de desplazamiento. Y esa conducción, esa comunicación entre maestro y alumno para que tú descubrieras tu conocimiento, no todo como hoy en día diríamos, ¿no? Peladito y a la boca. No, por eso es que tuvo mucho auge este tipo de enseñanza de mayéutica con estos filósofos, por eso es que se toman pues muy en cuenta y es la relación también directa en cuestión de filosofía con ¿cómo se llama? Con la educación, ¿no? De filosofía con la educación, ¿sale? ¿Hasta aquí tienes preguntas? No, ¿No? Ok. De hecho, por ejemplo, en cuestión de saber, de conocer, Platón tenía una frase y precisamente de lo que de verdad significa ignorante, ¿no? Por ejemplo, ¿tú a qué estás acostumbrada al decir ignorante? que hace caso omiso a las cosas, que no sabe o no se quiere empapar de esa información, porque a lo mejor sabe que existe, pero no quiere hacer caso, como a eso le llamaría. ¿Mm? Ok, que no sabe, ¿no? Por eso siempre decimos, ¡ay, qué ignorante! No sabe, ¿no? Y no, o sea, él tiene la definición precisamente, Platón, de lo que es el ignorante, ¿no? Porque dice que el sabio, él dice, el sabio duda y reflexiona, el sabio. Y entonces después dice, y el ignorante afirma. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, como por ejemplo, no sé, algún ejercicio, ¿no? De matemáticas, como si el sabio diría, no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo se hace? Y el ignorante, ah, sí, está bien. Ah, Algo así. exactamente, por eso dice, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. ¿Sí? Muy distinto a lo que hoy decimos, oye, es que es ignorante, no sabe. No, el ignorante cree saber y lo afirma y no duda, no cuestiona, no investiga más allá. En cambio, el sabio duda y reflexiona, porque en esa duda investigas, reflexionas, analizas y ya sacas una conclusión. ¿Sí me explico, Michelle? Sí, 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 le estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces, este Ujú. camino, ¿mande? No, nada. Ah, este camino filosófico, bueno, a mí me gusta mucho esta cuestión de filosofía. Son ciertos datos como lo que te dije del átomo,
las definiciones, la mayéutica, datos muy curiosos, muy relevantes y que ya tienen mucho tiempo y que la gente cree que son nuevas, ¿no? Porque te podría empatar y contrastar, como te digo, muy moderno, ¿no? Que dicen, el aula invertida, ahí es una mayéutica y la mayéutica tiene siglos, ¿no? O sea, que el alumno se convertía en maestro y se interrogaban y estaba el cuestionamiento y el aprendizaje es una mayéutica moderna y todo el mundo cree, ay, no, el aula invertida, ay, ay, como lo del átomo, ¿no? Que te dije, o sea, muchos creemos, no, es que la cuestión del átomo del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, Aristóteles ya lo había dicho desde hace siglos, nada más que pues, llega alguien y lo retoma científicamente, pero hay muchas cosas que la filosofía ya lo ha dicho, pero como al mundo le aburre la de la filosofía, llegan y dicen, ¡ah, ya lo descubrí, no hombre, hubo un filósofo que antes ya lo dijo y tú crees que lo descubriste, ¿no? Y no, ¿así? Entonces es muy bonito la filosofía, yo te invito a que si tienes a lo mejor un documental, alguna cuestión de filosofía, que lo veas porque es muy bonito y de verdad te enriquece, ¿no? Y acuérdate también muy bien los ejemplos de GIA, la palabra de logos y la mayéutica. ¿Sale, Michelle? Claro. Sale, muy bien, Michelle. Pues muchas gracias. Ya le toca al profe Luis y muchas gracias y buenas noches.